En la historia del espectáculo latino, pocas figuras han provocado tanto amor, risa y escándalo como Laura León, la eterna Tesorito. Con su cabellera rubia, sus vestidos brillantes y esa voz inconfundible, parecía tenerlo todo: fama, fortuna y la devoción de millones. Pero detrás de cada aplauso había también burlas, chismes y heridas profundas que nunca sanaron. ¿Quién iba a imaginar que la protagonista sensual de Dos mujeres, un camino terminaría convertida en un símbolo del kitsch, una especie de caricatura viviente que el público celebraba y ridiculizaba al mismo tiempo? Su vida es la prueba de que la fama no siempre es un camino recto hacia la gloria, sino un carrusel donde el brillo y la tragedia se confunden hasta ser inseparables. Hoy, al mirar hacia atrás, descubrimos que Laura León construyó un personaje único en la televisión y en la música, capaz de reinventarse en medio de la burla y de sobrevivir a un mundo que parecía querer devorarla. Porque, detrás del maquillaje cargado y las frases exageradas, late la historia de una mujer que lo entregó todo y que aún conserva un lugar imborrable en la cultura popular mexicana. En los años 80 y 90, cuando la televisión mexicana estaba en pleno auge y las telenovelas dictaban la moda y las conversaciones de toda América Latina, Laura León irrumpió en escena con un estilo imposible de ignorar. Su participación en Dos mujeres, un camino la convirtió en un fenómeno. Allí no solo interpretaba a una mujer sensual y apasionada, sino que encarnaba un arquetipo que rompía con la imagen tradicional de la señora recatada que solía dominar las pantallas. Con su melena rubia, su figura exuberante y una presencia que llenaba la pantalla, Laura se transformó en lo que la prensa llamó, a veces con burla y a veces con admiración, la Tesorito. Ese apodo, que comenzó como un gesto cariñoso, terminó siendo su sello artístico, pero también fue un arma de doble filo. Mientras millones la aclamaban, otros la criticaban por exagerada, por vulgar o por convertir cada aparición en un espectáculo de excesos. Ella, lejos de amedrentarse, convirtió esas críticas en parte de su marca personal. En un medio donde muchas actrices buscaban mostrarse discretas y respetables, Laura decidió ser lo opuesto: provocadora, ruidosa y absolutamente inolvidable. Su estilo de actuación era todo menos sutil. Cada gesto, cada mirada, cada lágrima parecía multiplicada por 10. Los críticos la señalaban como una caricatura, pero lo cierto es que ese estilo camp fue lo que la volvió inmortal. En una época en la que la televisión buscaba realismo, Laura apostó por el exceso, y el público, aunque se reía, no podía dejar de mirarla. De pronto, la Tesorito no era solo un personaje en pantalla, era un fenómeno cultural que traspasaba las fronteras de México. En entrevistas, siempre respondía con frases cargadas de dramatismo y con un tono que parecía salido de una telenovela permanente. ¿Era parte de su personalidad real o era un personaje meticulosamente diseñado? Esa duda alimentó todavía más el mito, porque Laura no era ingenua. Comprendía que la polémica vende, que la exageración atrae y que el ridículo, si se maneja con astucia, puede convertirse en un imperio mediático. El resultado fue una figura que dividió opiniones, pero que jamás pasó desapercibida. Mientras algunos se burlaban de su estilo recargado, otros la defendían como una mujer valiente que desafiaba las normas de lo aceptable en la televisión. Su legado en las telenovelas no está en los premios ni en la crítica, sino en haber creado un personaje icónico que se quedó grabado en la memoria colectiva. La diva kitsch, la mujer que convirtió sus excesos en arte popular. Así, Laura León se coronó como una reina distinta, no la reina del glamour refinado, ni la de la actuación académica, sino la reina indiscutible del kitsch televisivo, un título que ella abrazó con orgullo, sabiendo que en la exageración estaba su verdadero poder. Si en la televisión Laura León ya era un torbellino imposible de ignorar, en la música encontró el escenario perfecto para convertir el exceso en un sello inconfundible.
Mientras muchas de sus contemporáneas buscaban baladas elegantes o rancheras solemnes, Laura apostó por un género popular, festivo y explosivo, la cumbia. Con ese ritmo vibrante y cadencioso, se adueñó de escenarios y programas de variedades, convirtiendo cada presentación en un espectáculo entre lo sensual y lo hilarante. Sus canciones, cargadas de frases directas y coreografías atrevidas, se transformaron en himnos de fiesta. Temas como Suavecito o Voy a perder la cabeza por tu amor hicieron bailar a generaciones que, entre risas y palmadas, repetían sus letras con devoción. Su estilo vocal, lejos de la perfección técnica, se apoyaba en un tono áspero y reconocible que la distinguía del resto. Laura nunca pretendió ser una soprano. Su objetivo era simple y eficaz: encender la pista de baile y grabar en la memoria colectiva melodías fáciles de recordar. Lo que en otros artistas hubiera sido considerado un defecto, en ella se convirtió en virtud. Su voz rasposa, su exagerada entonación y ese particular acento terminaron siendo parte del atractivo kitsch que la rodeaba. Cada canción suya parecía un performance de telenovela, dramatismo, sensualidad y un toque de parodia involuntaria que el público consumía con entusiasmo. La crítica especializada, como era de esperarse, la destrozó más de una vez. La llamaban vulgar, carente de talento real, un producto de mercadotecnia sin sustancia. Pero mientras los críticos escribían reseñas negativas, Laura llenaba salones de baile, encabezaba giras y aparecía en programas de televisión en horario estelar. Su música, tan camp como su imagen, funcionaba porque conectaba directamente con el pueblo. Era simple, pegajosa y divertida. Y aquí radica el fenómeno Laura León. Supo anticipar algo que décadas más tarde se consolidaría con Internet y las redes sociales. Mucho antes de que existiera el concepto de meme, ella ya lo era. Sus vestidos saturados de lentejuelas, su forma de alargar las vocales al cantar, sus frases inverosímiles en entrevistas, todo eso la convirtió en un ícono del exceso que el público adoptó con ironía y cariño. En los shows en vivo, Laura no solo cantaba, dramatizaba, gritaba, reía y se dirigía a su público como si estuviera en medio de una telenovela. Esa teatralidad la hizo destacar en un panorama musical donde muchas intérpretes se parecían entre sí. La Tesorito era única, irrepetible y absolutamente consciente de su poder como figura mediática. Así, la música se convirtió en la segunda corona de su reinado kitsch. Ya no era solo la actriz exagerada de la televisión, sino también la cantante que hacía de cada canción un espectáculo. Con su cumbia sensual y estridente, Laura León selló su lugar en la cultura pop latina como una estrella del exceso musical, una diva que entendió mejor que nadie que la diversión y la exageración pueden ser también un camino a la eternidad. Si en los escenarios y en la televisión Laura León parecía vivir en una fiesta interminable, detrás de esas luces la realidad era muy distinta. La Tesorito no solo fue un personaje mediático, también fue una mujer que enfrentó pérdidas, engaños y una soledad que poco a poco marcó su vida personal. Desde joven tuvo que asumir un papel difícil, ser madre soltera en un mundo donde la industria del entretenimiento aún juzgaba con dureza a las mujeres que se salían de la norma. Criar a sus hijos mientras mantenía una carrera activa fue un reto titánico. Aunque sonreía ante las cámaras, en privado lidiaba con deudas, traiciones sentimentales y momentos en los que se quedó prácticamente sin nada. Varios hombres en su vida la engañaron, algunos incluso aprovecharon su confianza para defraudarla económicamente. El brillo de las joyas y los vestidos escondía un bolsillo muchas veces vacío. En entrevistas no tuvo reparo en confesar su dolor. Lloró en televisión abierta, relatando cómo la fama le dio mucho, pero también le arrebató demasiado. La imagen de diva kitsch que siempre parecía reírse de sí misma se desmoronaba cuando hablaba de sus noches de soledad, de sus desilusiones amorosas o de la traición de supuestos amigos.
«He sido muy tonta, pero también muy generosa», llegó a decir alguna vez, resumiendo con esas palabras un historial de heridas personales. A pesar de todo, Laura nunca dejó que esas caídas destruyeran el personaje que ella misma había creado. Al contrario, usó el dolor como combustible para alimentar su leyenda. Transformó sus lágrimas en frases memorables, en declaraciones estridentes que terminaban volviéndose virales mucho antes de que existieran las redes sociales. Ella entendió que mostrarse vulnerable también era una forma de mantenerse vigente, aunque esa vulnerabilidad siempre estuviera envuelta en lentejuelas. Sus declaraciones polémicas la convirtieron en una figura difícil de clasificar. Mientras otras artistas buscaban mantener una imagen impecable, Laura prefería soltar frases como «soy única, irrepetible y quien no lo entienda que cambie de canal». Esa actitud desafiante, casi infantil en su exageración, escondía a una mujer herida pero orgullosa, que se negaba a dejar que el mundo la viera derrotada. Los tabloides encontraron en ella una mina inagotable de titulares. Cada vez que aparecía en un programa, dejaba una frase escandalosa. Cada vez que la fotografiaban en la calle, su vestuario o su actitud generaba burlas y comentarios. Y sin embargo, allí estaba siempre, firme, sonriente y lista para ofrecer al público aquello que mejor sabía hacer, exagerar hasta convertir la realidad en espectáculo. Así, la vida privada de Laura León fue un reflejo de sus interpretaciones en la pantalla, dramática, excesiva y dolorosamente humana. La mujer detrás del mito sufría, lloraba y se sentía sola, pero el personaje, la Tesorito, nunca permitió que esas grietas se vieran como una derrota. Porque aunque rota por dentro, supo mantener encendida la chispa que la convertiría en una leyenda viva del exceso y la contradicción. Con el paso de los años, muchos pensaron que la figura de Laura León se desvanecería en el olvido, como tantas otras estrellas de la televisión mexicana. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La Tesorito se transformó en un ícono de la cultura pop que sobrevivió al tiempo y a las críticas. Aunque sus apariciones en telenovelas se hicieron menos frecuentes y su música dejó de ocupar los primeros lugares de popularidad, su personaje siguió vivo en la memoria colectiva. En la era de las redes sociales, Laura encontró una nueva plataforma para brillar. Sus frases exageradas, sus gestos dramáticos y sus atuendos estridentes comenzaron a circular en forma de memes que conquistaron a nuevas generaciones. Lo que antes se consideraba motivo de burla se convirtió en símbolo de diversión y nostalgia. Jóvenes que nunca la vieron en televisión en los años 90 descubrieron en ella una figura excéntrica y entrañable, un recordatorio de una época donde el espectáculo no temía al ridículo. Además, su presencia en programas de variedades y en realities mantuvo viva la leyenda. Aunque ya no protagonizaba grandes producciones, cada aparición era celebrada como el regreso de una diva imposible de domesticar. Laura había logrado algo que pocos consiguen, reinventarse a través del exceso, convirtiendo sus supuestas debilidades en fortalezas mediáticas. Hoy, a pesar de los años y de los golpes de la vida, la Tesorito sigue ahí, irreverente, colorida, desbordada. No será recordada como la actriz más refinada ni como la cantante más virtuosa, pero sí como una mujer que abrazó el exceso y lo convirtió en eternidad. Porque Laura León no desapareció, se transformó en una leyenda kitsch, inmortalizada en la memoria popular como un fenómeno tan ridículo como entrañable. La historia de Laura León es un espejo donde se reflejan las contradicciones del espectáculo latinoamericano. Brillo y burla, gloria y dolor, devoción y ridículo. Mientras algunos la despreciaron por considerarla una caricatura, otros la abrazaron como un ícono irreemplazable de la cultura popular. Lo cierto es que la Tesorito nunca pasó desapercibida, y ese fue siempre su mayor triunfo. A lo largo de su carrera, Laura entendió que la fama no se sostiene solo con talento, sino también con personalidad, audacia y la capacidad de reinventarse. Ella lo apostó todo a la exageración, al exceso, a una teatralidad que desafiaba las reglas.
Y, aunque pagó un precio alto en su vida personal, con soledad, engaños y pérdidas, jamás permitió que esas heridas destruyeran al personaje que había creado. Hoy, cuando se la recuerda entre risas y nostalgia, Laura aparece como algo más que una actriz o una cantante. Es un símbolo de resistencia kitsch, una mujer que convirtió sus debilidades en espectáculo y su dolor en leyenda. Su legado no se mide en premios ni en cifras de ventas, sino en la huella imborrable que dejó en la memoria colectiva. Porque al final, puede que Laura no haya sido la artista más refinada, pero en el corazón del público seguirá siendo por siempre la Tesorito, la diva del exceso, la mujer que hizo de su vida un espectáculo inolvidable.